Estamos compartiendo las noticias a través de las pantallas del Canal 8, la señal 23 y vivetupuerto.cl. Nos acompaña en nuestra mesa de trabajo, invitado, nos dedica algunos minutos, José Coronado Rodríguez, que es vocero regional de la Mesa del Transporte Público. Ahora, ¿a razón de qué está acá? Resulta que hay un paro regional de transporte público que está agendado para este 24 de agosto, acá en Concepción, en la capital regional. Una marcha ciudadana pacífica, dice, por un transporte digno y de calidad. La descentralización aún no llega a esta región, es lo que indica este flyer, se dice ahora, este volante en que se abordan las temáticas de ustedes. José, gusto de saludarlo, bienvenido a nuestro canal. ¿Cómo le va? Hola, hola, buenas tardes. También gusto saludarlo y a toda la audiencia. Y en especial, bueno, a los auditores del programa, porque primero que todo quiero expresar en ese puntito nuestro respeto por ello a los usuarios del transporte público, sobre todo porque sabemos que esto va a traer molestias para ellos. ¿Qué significa este llamado a paro regional, José, y cuáles son las razones de esta convocatoria? Bueno, históricamente los conductores del transporte público han sido vulnerados en sus derechos laborales y también en sus derechos fundamentales, que es un tema que hemos denunciado por muchos años a las autoridades de turno. Esto es transversal en los gobiernos que han antecedido al que hoy está acá en el país. Esas demandas históricas son más que nada por remuneraciones a los trabajadores. No hay una estructura de remuneraciones que se respete, lo que deja al libre albedrío del conductor sus horas de trabajo y su permanencia prestando el servicio. José, pero esto es una consecuencia de que uno ha escuchado hace mucho tiempo que los choferes, no sé si todos, un alto porcentaje, a lo mejor usted tiene el dato sobre lo relacionado con los contratos. ¿Qué pasa con aquello? Claro, eso es un tema también recurrente dentro de toda esta anomalía del incumplimiento de la normativa laboral, que generalmente hay conductores que trabajan sin contrato. Y eso es absolutamente ilegal. Totalmente ilegal. De raíz. De raíz. Pero eso no se controla desde hace, no sé, años y años. ¿Por qué no existió esa política fiscalizadora? Es que todo acá funciona en base a denuncias. Entonces ya los dirigentes se cansaron de denunciar que no se les paga la hora extra, que no se le paga el sueldo base, que es algo importante en cualquier trabajador. Y solamente el conductor está viviendo de una comisión diaria. Todos los días retira de la producción o de la venta de los boletos un porcentaje que equivale a un 20% de la recaudación. Entonces con eso vive, y eso lo obliga al conductor a trabajar extensas horas, no sé, pues de las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Tenemos 14, 15, 16 horas de trabajo, no en todas las líneas, pero sí las más largas ejercen ese tipo de trabajo. Entonces, como no hay un respaldo a fin de mes que, sí, estando en el contrato, los que tienen contrato, dice que se le pagará un ingreso mínimo como sueldo base, eso no se cumple. El empleador solamente saca la parte que tiene que pagar las imposiciones, ¿cierto?, las cotizaciones previsionales, y el resto, lamentablemente, el mismo empleador se lo echa a su bolsillo. Bien. Entonces perjudica enormemente la estabilidad laboral de los trabajadores. Después tenemos, como te decía recién, 16 horas de trabajo. Minimicémosla a 14. Eso es bestial, eso es inhumano totalmente. Está fuera de toda norma, su estándar, de todas maneras no va de acuerdo con los tiempos. Entendemos que cuando comenzó esto, no sé, pues hace 40 años había un desorden total, pero ya hemos tenido estructuras, cambios modificaciones en el Código del Trabajo, en muchos aspectos. Hay reforma laboral, hay de por medio, pero aún así muchos empresarios dicen que ellos no se rigen por el Código del Trabajo, se rigen por otra norma, como por ejemplo dijo un directivo de una empresa de acá, que ellos se regían por la demanda de pasajeros. Miren qué interesante. Entonces, hay personas que están a cargo de grupos humanos y no entienden lo que es ser un empleador, un buen empleador. Y en eso nos hemos quedado en el tiempo y se mantienen hasta el día de hoy. ¿Y por qué hoy estamos metidos en este tema del paro? Resulta que han habido muchas instancias ciudadanas, convocatorias, sobre todo de la Dirección Nacional del Trabajo, que está pidiendo, más que dicho, informando a la ciudadanía de los cambios que han habido. Y dentro de ellos está el tema de las 40 horas, está el tema por un trabajo decente, que es una política de Estado.
Y asistiendo a estas reuniones con algunos compañeros dirigentes del transporte público, de los conductores obviamente, empezamos a escuchar estos relatos como si algo fuera como algo normal, que era muy posible 40 horas. Pero nosotros dijimos en una asamblea con 120 dirigentes de acá de la región, y nosotros los conductores, ¿qué? Trabajamos 16 horas y no nos pagan ni una hora extra. Entonces no va de la mano el discurso con esto. Hicimos una fuerte crítica en ese tiempo, bueno, meses atrás, a la Dirección del Trabajo, porque encontramos, y nosotros nos quejamos en Santiago, la calidad de las fiscalizaciones que se hacían acá en la región. Ustedes han hablado con la autoridad local acá, me imagino, ¿no es cierto?, del rango ministerial a nivel de secretaría. ¿Han hablado con nuestros parlamentarios también? ¿Qué resultados han tenido estas? Es que es penoso porque nosotros hemos hecho un esfuerzo sobrehumano. Muchos compañeros dirigentes, el día que asisten a una reunión, ¿cierto?, donde nos citen, ellos no ganan nada, porque no tienen un sueldo a fin de mes, ¿cierto? Claro. Entonces igual hacen el esfuerzo, asisten, dejan su trabajo, y en la denuncia, que está documentado, montones de documentos enviados a todas las autoridades de turno. Mire, imagínense, en este gobierno ya llevamos 2 seremis del transporte. La señora Claudia García, que nos alcanzó a estar un año con todo un trabajo con nosotros, y de la noche a la mañana, adiós. Ahora volvimos ahora con don Héctor Silva, que sí, la diferencia que hay entre otros seremis es que Héctor Silva es más proactivo, pero también es bien franco en decir que él no tiene todas las capacidades para resolver estos temas. Las facultades. Claro. Ahí se apunta el tema histórico de la descentralización, las decisiones se toman allá. Claro, justamente, y en ese actuar, nosotros, bueno, como te iba relatando delante, esta mesa de trabajo que se hizo por la Dirección del Trabajo en el tema de las 40 horas y el trabajo decente, y también de las pensiones, muchas organizaciones sindicales, dirigentes, por ejemplo, los de NAP, los de ANMAR, escucharon el relato de los dirigentes, de nosotros, y nos quedaron sorprendidos. Y dijeron en la misma asamblea que ellos traían su discurso preparado para el evento y todo, pero sobre el momento lo cambiaron, porque no entendía cómo era posible que en el año 2023 no se respeten una docena de derechos laborales de los trabajadores del transporte público. Yo los tengo acá. Exigimos, dice, mayor frecuencia de buses. 1. Extensión de horario de servicio, iluminación de paraderos, que parece tan básico, ¿no es cierto? Validadores automáticos. ¿Qué otro tema? Mayor seguridad en los buses, tema de seguridad o inseguridad. Inversión en buses con sistema inclusivo. Aplicación de restricción vehicular, que se viene hablando hace rato. Cumplimiento de condiciones laborales de conductores, lo que planteaba recién José. Pago de subsidio a conductores, que es parte nomás de lo que ustedes... No se puede expresar todo, pero yo te quiero un puntito. En la región, por la ley espejo del Transantiago, se recibieron 24.000 millones. 24.000 millones por la ley espejo del Transantiago. O sea, la inversión que tiene que hacerse en la región debe ir de acuerdo con lo de Santiago, pero claro, 24.000 millones que no, yo creo que ni el 20% de lo que se gasta allá. ¿Qué es lo que ocurre? Que los paraderos que tenemos de mala calidad, atrasados, oscuros, siniestros más bien dicho en la noche, y no se invierte. Estas vías exclusivas también hay cierta cantidad de kilómetros, pero que no contemplan todo el desarrollo del transporte público. Entonces, hay un déficit en esa parte de la infraestructura. Los asaltos en los paraderos, cualquier estudiante puede decir, oye, hemos visto cómo le roban los celulares, se los quitan a la pasada. Y eso preocupa como ciudadano también, si nosotros, aparte de ser parte integrante del transporte público, somos ciudadanos, tenemos familias, tenemos hijos, tenemos nietos, algunos. Oiga, entonces, eso preocupa. Uno sube a un taxi y advierte al conductor, hay un estrés laboral impresionante. Pero eso es, mira, ese es un tema... Y es peligrosísimo, porque están armando una máquina con gente. Es que nosotros, nuestros discursos a veces son demasiado fuertes, porque nosotros decimos que el Ministerio del Transporte, no estamos hablando del ministro ni del CEREMI, es la gente de planta del ministerio, la que ha estado por muchos años manejando el ministerio, y que asesora a cada vez que llega un nuevo ministro o un nuevo CEREMI, ellos lo asesoran y le cuentan una película. Nosotros decimos que este ministerio nos tiene inserto en un sistema criminal. Tú sabes que han habido muchos accidentes con resultado fatal. Sí. ¿Por qué? Porque el conductor en el tiempo se vuelve un autómata. No trabaja mucho razonando. Trabaja en forma automática
y en esa forma automática comete errores. Y errores que cuestan muy caro. Sí. Entonces, nosotros pedimos un cambio. ¿Cómo es posible que un conductor tenga que manejar 15, 16 horas al día? Sin contar a la hora que se levantó para llegar al lugar de trabajo, para preparar la máquina, para realizar el aceite neumático, una serie de cosas que tiene que hacer antes de partir con su turno, y después en la noche, una vez terminado su turno, tiene que cargar combustible para el otro día. Y eso no es vida. No es vida. No es vida. Entonces, oiga, ¿cuál es la postura de ustedes frente al pago con tarjeta? Positiva. ¿Sí? Positiva, y nosotros lo estamos pidiendo. Si nosotros tenemos una carta... En Ñuble región ya en Chillán creo que partió, Chillán Viejo. Me gustaría saber por qué. Sí. Me parece muy raro, porque la organización sindical de trabajadores acá en la región es mucho más grande, mucho más amplia. Nosotros somos federados. Nosotros tenemos una coordinadora nacional de conductores que parte acá en Concepción para la pandemia, y tenemos llegada a los ministerios, tenemos llegada a las comisiones de transporte, a las comisiones de trabajo, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, permanentemente. O sea, somos una voz autorizada a nivel nacional. Pero Chillán, que no tiene una organización sindical, ¿cierto? No hay reclamos tan feroces como los que hay acá, o en Antofagasta, o en Valparaíso, aparece como un validador automático, cobrador automático. Y si nosotros lo estamos pidiendo hace años. Entonces, hay cosas que son muy raras en estos tiempos en el transporte público. Y esa es una decantación, mi declaración es una decantación de las apreciaciones de todos mis colegas dirigentes. Acá en Concepción son 36 líneas, más Biobús, 36 líneas de transporte público. Antiguamente eran 39. Oiga, ¿todas estas líneas están convocadas para el 24 de agosto? No es así. ¿No es así? ¿Por qué? Porque en muchas líneas ya no hay dirigentes sindicales, los han ido eliminando de a poquito, ya quedamos al menos una docena de líneas con representación sindical. Por lo mismo, José, quisiera pasarle las cámaras a nuestro canal para que haga la convocatoria y las acompañen. No solo sus colegas conductores, etcétera, sino que la gente se haga eco de una preocupación gigantesca que existe en el gremio de ustedes, y que merece también la atención de la ciudadanía. Sobre todo por el transporte público es clave, vital, pero se necesita también dignidad para el conductor. Sí, bueno, agradezco este momento. Primero que todo, quiero decir que este es un movimiento ciudadano, que lo apoyan, lo dan inicio una mesa del transporte constituida por muchos sindicatos de la región, sindicatos de los trabajadores de la salud, como FENAS, como FENPRUS, también las universidades, sobre todo la Universidad Católica, su sindicato, las organizaciones sociales y vecinales, como son las juntas de vecinos. Por ejemplo, San Pedro de la Paz va a marchar ese día desde San Pedro a Concepción por el puente Yacolén, y apoyado de al menos 7 juntas de vecinos. Entonces hay toda una ciudadanía que está apoyando esto, el retail, la gente que trabaja en Falabella, por ejemplo, o en el mall. Entonces ese es el apoyo que nosotros tenemos. Pero aquí lo que quiero yo hacer un llamado a todos los conductores, porque hay dirigentes que no invitan a sus bases a fortalecer este movimiento, que es para beneficio mutuo, tanto de los trabajadores como de la ciudadanía, sobre todo los estudiantes. Y eso es importante, lo que quiero decir, que las federaciones de estudiantes de acá están apoyando este movimiento y van a marchar. De hecho, estos flyers que tú acabas de mostrar, los confeccionaron los estudiantes de la Universidad Católica y los imprimieron como un aporte la FEC de la Universidad de Concepción. Entonces, y también están convocados los estudiantes de enseñanza media, porque todos están sufriendo la falta de transporte público. Es increíble cómo un gremio puede afectar a toda una comunidad. Así que la invitación se hace a cada conductor que tenga conciencia de que si hoy conseguimos que la autoridad aplique las normas que estamos pidiendo, ¿cierto?, va a ser para un beneficio futuro. A lo mejor vamos a perder un día de trabajo, pero a futuro nos puede traer una buena consecuencia y dejar establecido que las normativas laborales tienen que cumplirse para los trabajadores del transporte público. Ha sido muy gentil por su tiempo y lo dejamos invitado para que podamos seguir conversando un tema, hincando el diente a un tema que es vital, ¿no es cierto?, para el desarrollo de
no tan solo de ciudadanos de Concepción, sino que de la zona y del país, José. Así que queda invitado para... Mario, tengo una petición especial. Sí, por cierto. Digo. Aquí yo tengo un documento firmado por federaciones y de conductores, líneas de conductores, donde se le envía una carta al ministro Juan Carlos Muñoz, el ministro de Transporte. Esto ya van semanas y él aún no responde estas peticiones que son tan simples como poner en tabla en el Senado y dar su urgencia a un boletín, el 1256, que protege a los conductores de las agresiones externas y que consiste en instalar esas cabinas de seguridad, de segregación, para que el conductor vaya aislado de los pasajeros o no suba a alguien a agredirlo o a robarle la plata de la caja. Eso por un lado, que son cosas súper sencillas. Y después tenemos dar su urgencia a un boletín que está en el Ministerio del Transporte también, acerca de una modificación al artículo octavo transitorio de la ley 20.378. ¿Qué significa eso? Que los empleadores están recibiendo el subsidio, ¿cierto? Que compensaciones tarifarias que no son menores, son sobre 3 millones de pesos todos los meses por cada máquina, y que en muchos casos se están pagando máquinas que están paradas en los terminales. Pero el conductor debe recibir una parte de eso, un porcentaje de ese subsidio, pero el empleador también se queda en sus bolsillos con esa parte. Y eso genera un descontento enorme en los conductores. El tema de los validadores automáticos, ¿cierto? De los cobradores que se implementen acá en la región y que el gobierno ratifique el convenio número 153 con la Organización Internacional del Transporte. ¿Qué significa eso? Que ahí viene toda una regularización para la jornada laboral de los conductores. Y eso es súper importante porque ya no se puede seguir eternamente trabajando 15, 16 horas, como era antiguamente cuando los patrones de fondo decían al inquilino de sol a sol. Y eso pasó. Falta que nos paguen en ficha. No ha pasado. No ha pasado. No ha pasado. Porque el ministro no ha respondido. Claro. No ha respondido y nosotros reenviamos el correo con copia a la Presidencia de la República, pero él no se digna a responderle a los trabajadores. Bueno, esperamos respuesta. Recordar que los funcionarios, ministros, están al servicio de la gente, son servidores públicos. Parece que lo olvidaron. José, seguimos en contacto. Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes por prestarnos su pantalla. Nos ha acompañado José Coronado Rodríguez, entre otras cosas, vocero regional de la Mesa del Transporte Público. Hacemos una pausa en las noticias del Canal 8, volvemos.